El desierto no habla, solo guarda. Hay lugares en esta tierra donde el viento no mueve las hojas porque no hay hojas que mover. Solo arena, solo silencio, solo el peso de lo que alguien, en algún momento, decidió no escribir. Y es en ese silencio donde comienza esta historia. No en un libro que todos conocen, no en una página que se abre con facilidad, sino en el espacio entre lo que la Biblia dice y lo que prefiere no decir. Un nombre aparece en ese espacio, un nombre que durante siglos fue susurrado, reescrito, olvidado y vuelto a recuperar. Un nombre que no encaja en el relato que todos conocen, y que por esa misma razón se convirtió en uno de los mayores enigmas de la memoria religiosa occidental. El nombre es Samael, y junto a él, siempre, aparece otro nombre. Un nombre femenino. Un nombre que la tradición bíblica principal casi nunca menciona directamente, pero que las tradiciones que crecieron a su alrededor no pudieron ignorar. Lilith. Ahora, si nunca has escuchado esta historia completa, no estás solo. Durante siglos, fue una de las narrativas más cuidadosamente controladas dentro de la memoria colectiva que rodea al texto sagrado. No porque sea falsa, sino porque incomoda, porque pregunta cosas que muchas tradiciones prefieren no responder. Y aquí todo cambia. Porque hay una tradición que habla de un texto que no forma parte de los evangelios, ni de los libros que conocemos como bíblicos. Un texto que, según algunas corrientes judías, fue transmitido durante generaciones y que contiene la versión que la narrativa oficial eligió silenciar. Se conoce, según esas tradiciones, como el libro secreto de Samael. Es un título atribuido. No es un libro que podamos ir a una biblioteca y abrir, pero es un título que persistió en la memoria de comunidades enteras durante siglos. Y esa persistencia, por sí sola, dice algo importante. En este canal no repetimos historias, abrimos archivos. Leemos el texto con atención y miramos donde la Biblia guarda silencio. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la figura de Lilith no surgió de la nada. No es un invento de la imaginación popular, ni una creación tardía de la cultura moderna. Sus huellas están dispersas en tradiciones antiguas, en textos que fueron dejados fuera del canon, y en un silencio bíblico tan específico que para muchos estudiosos no puede ser casual. Este silencio no es casual. El libro de Génesis, el primero de la Biblia, describe la creación del mundo y la creación del ser humano. En ese relato hay una mujer que fue creada junto a Adán, que habitó el jardín, que conoció la serpiente y que, según la tradición más extendida, es Eva. Pero hay algo que el texto no explica del todo. Un detalle que durante siglos generó preguntas sin respuesta dentro de las propias comunidades que estudiaban las Escrituras. Un detalle pequeño, casi invisible, pero que para quienes lo notan, abre una puerta que no se puede cerrar fácilmente. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque en ese punto, la historia se divide en dos caminos. Un camino sigue con lo que conocemos. El otro camino entra en el desierto, donde Lilith va después de Génesis, o donde Lilith estuvo antes. Y es ese segundo camino el que esta historia va a recorrer. Samael aparece en ese mismo espacio, no como un personaje menor, no como una figura decorativa, sino como alguien que, según las tradiciones que lo mencionan, tuvo un papel central en lo que pasó con Lilith, después de que la narrativa principal decidió no seguirla. Hay quienes lo describen como un ángel. Hay quienes lo describen como algo muy diferente a un ángel. Y hay quienes sostienen que ambas versiones son, a su manera, correctas, dependiendo de cuál tradición te cuente la historia. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque si Samael no es simplemente un nombre en un texto antiguo, sino una figura que activamente participó en la vida de Lilith fuera del Edén, entonces la pregunta no es solo quién fue Lilith. La pregunta se convierte en algo más grande. ¿Por qué alguien decidió borrarla? ¿Por qué una historia que sobrevivió durante siglos en la memoria de comunidades enteras fue empujada hacia los márgenes?
¿Fue por miedo? ¿Fue por teología? ¿O fue por algo más cercano a lo que siempre ha pasado cuando una narrativa amenaza con cambiar la forma en que se entiende el poder? Pero antes de entrar en esa historia, hay algo que necesitas entender sobre cómo funcionan los textos que nos llegaron. La Biblia que conocemos hoy no es un libro que cayó del cielo completo y sin erratas. Es una colección de textos que fueron escritos en diferentes momentos, por diferentes personas, en diferentes lugares. Y durante ese proceso largo de selección, de traducción y de decisión sobre qué quedaba y qué no quedaba dentro del canon oficial, muchas historias fueron dejadas fuera, no porque no existieran, sino porque alguien, en algún momento de ese proceso, decidió que no pertenecían al conjunto que se convertiría en la escritura sagrada reconocida por las comunidades más grandes. Lilith es una de las figuras que quedó en ese espacio intermedio. No dentro del texto, pero tampoco completamente fuera de él. Existe en ese lugar incómodo donde la memoria dice una cosa y el texto oficial dice otra. Y es precisamente en ese lugar incómodo donde nacen las historias que más persisten, las que más generan preguntas y las que más revelan sobre quiénes somos los que las seguimos contando. Aquí el texto se vuelve incómodo, porque la historia de Lilith no es solo una historia antigua, es un espejo. Un espejo que, en cada época en que fue recontada, reflejó los miedos, las obsesiones y las preguntas que tenía la sociedad que la estaba leyendo. En la Edad Media, reflejó el miedo a la mujer independiente. En los siglos modernos, reflejó preguntas sobre el poder y la identidad. Y hoy, sigue reflejando algo que todavía no hemos terminado de entender del todo. En los bloques que siguen, vamos a entrar en esa historia. Vamos a revisar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice, y lo que las tradiciones que crecieron en ese silencio escribieron durante siglos. Vamos a conocer a Lilith, no como la leyenda la presenta, sino como la memoria la conservó. Si te apasionan las historias bíblicas profundas y los misterios que casi nunca se cuentan, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Cada día abrimos un nuevo archivo de la Biblia para ti. Este canal es para quienes no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Entonces, volvamos al principio. No al principio de esta historia, sino al principio de todas las historias. Al libro de Génesis. Al texto que, según la tradición judía y cristiana, contiene la primera palabra que Dios habló sobre el mundo y sobre los seres que habitan en él. Génesis comienza con la creación. 7 días. Un proceso que el texto describe con una simplicidad desordenada que al mismo tiempo esconde una profundidad casi imposible de medir. El mundo no existía. Y luego, existió. La luz no existía. Y luego, existió. Y así, paso a paso, elemento por elemento, el texto construye un universo desde el silencio absoluto. Y en ese proceso, en algún punto, aparece el ser humano. El versículo que la mayoría conoce es el del día sexto. Dios crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra, le sopla vida por las narices, y el hombre se convierte en alma viviente. Así lo presenta el segundo capítulo de Génesis, en uno de los pasajes más estudiados y comentados de todas las Escrituras. Pero hay algo que muchas personas no notan la primera vez que leen ese texto. Algo que está ahí, en blanco y negro, pero que pasa desapercibido si no estás buscándolo con cuidado. Y aquí es donde muchos se detienen, porque antes de ese segundo capítulo hay otro versículo. En el primer capítulo, el día sexto también, el texto dice algo diferente. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y luego, en la misma frase, usa un plural. Varón y hembra los creó. Un plural. No dice que creó primero al varón y luego, más tarde, a la hembra. En ese momento, en ese versículo del primer capítulo, ambos existen al mismo tiempo. Es una creación simultánea, una imagen que es, por su propia naturaleza, completa desde el principio. Y luego viene el segundo capítulo. Y en el segundo capítulo, la historia se cuenta de otra manera. Primero Adán,
Solo. Después, mucho después, la mujer, creada a partir de la costilla de Adán, como respuesta a una soledad que el texto reconoce con una claridad casi dolorosa. No es bueno que el hombre esté solo. Tal vez nunca te dijeron esto, pero ese detalle ha sido objeto de mucho debate dentro de la historia de la exégesis bíblica. Muchos estudiosos lo leen como dos tradiciones o enfoques distintos que fueron unidos en el mismo libro durante un proceso largo de redacción. Y esa fricción entre los dos relatos abrió espacio para interpretaciones posteriores, que fueron mucho más allá del texto original. Este silencio no es casual, y es precisamente en ese espacio, en esa grieta entre el primer capítulo y el segundo, donde la tradición de Lilith surge por primera vez como una posibilidad real, como una respuesta al texto, no como una invención arbitraria. La lógica es simple, aunque sus consecuencias no lo sean. Si en el primer capítulo Dios crea al varón y a la hembra juntos, simultáneamente, entonces la mujer que aparece en el segundo capítulo, la que es formada de la costilla de Adán, no puede ser la misma mujer del primer capítulo, porque esa primera mujer ya existió, ya fue creada, ya estaba ahí. Entonces, ¿dónde fue? Es la pregunta. La pregunta que las tradiciones judías medievales respondieron de una manera que cambió para siempre la forma en que se entendió el origen del ser humano dentro de ciertos círculos. La pregunta que convirtió a una figura invisible en una de las leyendas más persistentes de la memoria religiosa occidental. Y la respuesta, según esas tradiciones, es esta. La primera mujer, la que fue creada junto a Adán en el mismo momento, la que compartió con él la igualdad original, esa mujer se fue. Se fue al desierto. Se fue porque no aceptó una condición que le fue impuesta después de que su posición de igual fue cuestionada. Su nombre, según esas tradiciones, es Lilith. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque si Lilith existió, si es real dentro de ese marco narrativo, entonces Eva no es la primera mujer, Eva es la segunda. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que se entiende la creación, la forma en que se entiende el papel de la mujer en ese relato original, y la forma en que se entiende por qué alguien, en algún momento, decidió que esa primera historia no debía quedarse en el texto. Pero antes de entrar en lo que pasó con Lilith después de que se fue del jardín, necesitamos entender por qué el texto bíblico no dice nada más. ¿Por qué la Biblia, un libro que describe eventos mucho más grandes y mucho más complicados que la creación de una sola mujer, no menciona su nombre ni una sola vez de manera directa y clara? Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque hay varias formas de entender ese silencio. Una es la más simple. No es un silencio intencional. Es simplemente que la historia de Lilith no forma parte del canon que los redactores consideraron relevante incluir. Es una historia que existió en otra tradición, en otro conjunto de textos, y que por esa razón no entró en el libro que conocemos hoy. Pero hay otra forma de entender ese silencio, una forma más incómoda, una forma que sugiere que el silencio no fue accidental, sino que fue una decisión, que alguien, en algún momento del largo proceso de selección y redacción que produjo el texto bíblico tal como lo conocemos, eligió no incluir a Lilith. No porque la historia no existiera, sino porque su presencia en ese texto cambiaría demasiadas cosas, demasiadas preguntas, demasiadas respuestas que no encajarían con la estructura narrativa que se estaba construyendo. No es posible saber con certeza cuál de esas dos explicaciones es la correcta. Quizás ambas son parcialmente verdaderas, pero lo que sí es posible observar es el resultado, y el resultado es este. Lilith desaparece del texto principal, y al desaparecer, se convierte en algo más grande que cualquier cosa que el texto podría haber contenido si la hubiera incluido. Se convierte en una pregunta que nunca tiene respuesta definitiva. Se convierte en un espacio que cada generación puede llenar con sus propios miedos, sus propias proyecciones, sus propias interpretaciones. Se convierte, en pocas palabras, en una leyenda que no puede morir precisamente porque el texto
no la mató completamente. El desierto, en ese marco simbólico, no es solo un lugar físico. Es una imagen que la tradición usó para representar todo lo que quedó fuera del jardín: el exilio, la ruptura, la sobrevivencia en un espacio que no tiene las protecciones ni las reglas del mundo conocido. El desierto es donde va lo que no tiene lugar en la narrativa oficial, y es donde Lilith, según las tradiciones que la preservaron, fue a vivir después de que su historia fue separada del texto. El desierto como imagen no es única de esta historia. Aparece una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Moisés en el desierto, Israel en el desierto, Elías en el desierto. Siempre cuando alguien necesita alejarse de lo conocido, cuando alguien necesita enfrentar algo que no puede enfrentarse en el espacio protegido, el texto lo envía al desierto. Es un lugar de prueba, de revelación, pero también de peligro, de soledad, de encuentros con lo que no tiene nombre fácil. Y si Lilith fue enviada ahí, o si eligió ir ahí, el significado cambia dependiendo de la versión que estés leyendo. En algunas tradiciones, el desierto es un castigo. En otras, es una elección. En algunas, Lilith sufre ahí. En otras, Lilith encuentra ahí algo que no pudo encontrar en el jardín: libertad. Esa ambigüedad no es un defecto de la historia. Es precisamente lo que la hace persistir. Aquí es donde la historia se divide. Aquí es donde los caminos que conocemos en la Biblia dejan de ser suficientes para explicar todo lo que pasó después. Y aquí es donde necesitamos salir del texto sagrado y entrar en los espacios que la memoria guardó en otros lugares. En los bloques que siguen, vamos a entrar en esos espacios. Vamos a revisar las fuentes antiguas, las tradiciones que mantuvieron viva esta historia durante siglos, y la forma en que Samael y Lilith aparecen juntos en un relato que la memoria religiosa nunca pudo eliminar del todo, porque el archivo no se cerró, solo fue puesto en otro lugar. Entonces salimos del texto, salimos de Génesis, salimos del canon que conocemos, y entramos en otro espacio, un espacio donde la historia no se cuenta de una sola manera, donde los nombres se repiten, pero las versiones no encajan entre sí, donde cada comunidad, cada siglo, cada miedo social, dejó su marca en una narrativa que ningún libro oficial pudo contener del todo. Este es el espacio de los apócrifos, de las tradiciones orales, de los textos que fueron escritos en el mismo idioma que la Biblia, por personas que conocían la Biblia como nadie más, pero que escribieron cosas que la Biblia no dijo. Y aquí comienza la parte más difícil de esta historia. Porque a partir de este punto, necesitamos separar tres cosas con mucho cuidado: lo que es texto, lo que es tradición y lo que es imaginación. Las tres existen. Las tres tienen peso, pero no son lo mismo. Y aquí es donde muchos se detienen, porque es fácil mezclarlas. Es fácil tomar una leyenda y tratarla como si fuera un evangelio. Es fácil tomar un evangelio y tratarlo como si fuera una leyenda. En este recorrido, vamos a intentar caminar por el medio, sin pretender que todo lo que dicen estas tradiciones es verdad histórica, sin pretender que todo es invención, solo con la atención que merece un texto que, real o imaginado, persistió durante siglos en la memoria de comunidades enteras. Este silencio no es casual. Imagina una casa pequeña en algún lugar del norte de España o del sur de Francia. Durante el siglo XI, una comunidad judía, reducida, que se reúne de noche para estudiar los textos. No solo la Biblia que conocemos, también otros textos que fueron pasados de mano en mano, que fueron copiados por escribanos que entendían que las preguntas que contenían no podían desaparecer simplemente porque nadie las hubiera incluido en el libro oficial. Es en ese tipo de comunidades donde los textos que nos interesan fueron conservados, no en grandes bibliotecas, no en archivos públicos, en manos de personas que leyeron con atención y decidieron que lo que leyeron merecía seguir siendo leído. La primera fuente que necesitamos mencionar es el alfabeto de Ben Sira.
un texto judío que, según la mayoría de los estudiosos, fue escrito entre los siglos X y XI de la Era Común. Es un texto que, por su forma y por su contenido, ha sido objeto de mucho debate. Algunos lo consideran un texto serio de tradición rabínica. Otros lo consideran sátira. Otros sostienen que es algo intermedio, un texto que usa el humor y la narrativa para explorar preguntas que la comunidad tenía, pero que no podía hacer de manera directa. Y en ese texto, Lilith aparece. No como una figura vaga, ni como una referencia de pasada. Aparece como personaje con voz, con argumentos, con una presencia que el texto bíblico principal nunca le dio. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue creada junto a Adán, fue la primera mujer. Y cuando Adán intentó imponer una relación de superioridad, cuando Adán pretendió que ella se sometiera de una manera que ella no aceptó, Lilith rehusó. Se fue al Mar Rojo, según dice el texto, se fue al desierto. Y desde ahí, según esta versión, se convirtió en una figura que representa el peligro, la amenaza para los niños, y la fuerza que se opone al orden que Adán intentó establecer. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa narrativa no surgió del vacío. Tiene raíces en miedos muy reales que las comunidades antiguas tenían. El miedo a la pérdida de niños pequeños, el miedo a las enfermedades que no tenían explicación médica, el miedo a lo que pasaba en la oscuridad cuando los adultos no podían ver. Lilith, en ese marco, se convirtió en una forma de dar nombre a ese miedo, de convertirlo en algo que podía ser nombrado, conjurado, enfrentado. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque eso significa que la Lilith que conocemos no es una sola Lilith. Es varias versiones superpuestas. Una es la Lilith del texto, la que se fue del jardín por no aceptar la sumisión. Otra es la Lilith de la leyenda popular, la que asusta a los niños en la noche. Otra es la Lilith de la mística, la que representa algo mucho más grande que una mujer que se fue al desierto. Y todas esas versiones coexisten, no se reemplazan, se acumulan, como capas de sedimento en el fondo de un río que nunca se seca del todo. Ahora, entramos en la parte más profunda. Entramos en Samael. Samael no es un nombre que aparezca en la Biblia de manera clara y directa en los textos principales. Es un nombre que aparece en los márgenes, en los apócrifos, en las tradiciones que crecieron alrededor del texto sagrado, pero que nunca entraron del todo en él. Y en cada tradición donde aparece, su función cambia. Pero hay algo que permanece constante, siempre está cerca de lo que incomoda. En algunas corrientes judías antiguas, Samael es descrito como un ángel poderoso, uno de los más grandes, que fue asignado una función específica dentro del orden cósmico que Dios estableció. En ese marco, no es una figura mala por sí misma, es una figura que cumple un papel necesario, aunque ese papel implica cosas difíciles. Pero en otras tradiciones, esa función se transforma. El ángel se convierte en algo más cercano a un acusador, a una fuerza que no simplemente cumple un orden, sino que la cuestiona, que no simplemente observa, sino que actúa. Y en algunas versiones, esa acción lo conecta directamente con la historia de Lilith. Y aquí todo cambia, porque si Samael y Lilith están conectados, la historia no es solo sobre una mujer que se fue al desierto. Se convierte en una historia sobre dos figuras que, juntas, representan algo que la tradición principal no quiso describir en detalle. Una fuerza que existe fuera del orden establecido. Una historia que acontece donde el texto no alcanza. El libro secreto de Samael, tal como lo conocen ciertos textos de la tradición judía, se presenta como ese relato, como la versión que describe lo que pasó cuando la narrativa oficial se quedó callada. Según estas tradiciones, en ese libro se narra la vida de Lilith después del jardín, su encuentro con Samael, lo que los dos hicieron juntos en ese espacio que la Biblia no visitó. No es posible verificar si ese libro existió como un objeto físico, como un pergamino que alguien escribió y que alguien más leyó. Lo que sí es posible observar
es que la memoria de ese texto persistió, que durante siglos, comunidades enteras hablaron de él, que su existencia, real o imaginada, fue lo suficiente para mantener viva una pregunta que la Biblia no respondió. Aquí el texto se vuelve incómodo, y es incómodo porque obligamos a elegir. Obligamos a decidir qué hacer con una historia que no tiene lugar oficial, pero que tiene un peso enorme en la memoria colectiva. No podemos simplemente ignorarla, porque está ahí, en los márgenes, persistiendo. Y no podemos simplemente aceptarla como verdad, porque no tiene la misma base que los textos que reconocemos como sagrados. Lo que sí podemos hacer es observar cómo cambió a lo largo del tiempo, cómo cada época la recontó de otra manera. Como la historia de Lilith en el siglo X no es la misma historia de Lilith en el siglo XV, ni en el siglo XVIII, ni en el nuestro. En la Edad Media, cuando la estructura social se organizaba alrededor de una autoridad religiosa muy clara y muy rígida, Lilith fue convertida en advertencia, en ejemplo de lo que pasa cuando la mujer no acepta su lugar dentro del orden establecido. En esa época la historia no era curiosidad, era lección. Piensa en una madre en una aldea medieval que tiene un hijo pequeño que enfermó de repente en la noche. No hay explicación médica, no hay palabra para describir por qué pasó. Pero hay un nombre que la comunidad conoce, un nombre que los más viejos susurran cuando algo mala pasa en la oscuridad. Lilith. En ese marco, la historia no es filosofía, es miedo con nombre propio. Pero a medida que los siglos avanzaron, a medida que las preguntas sobre el papel de la mujer se volvieron más visibles y más urgentes en la sociedad occidental, la misma historia comenzó a ser leída de otra manera. Lilith dejó de ser solo una amenaza. Comenzó a ser leída como una figura de resistencia, como alguien que eligió no inclinarse, como una voz que el sistema no pudo silenciar del todo, aunque lo intentó durante mucho tiempo. Y esa transformación no es casual. Es un reflejo de lo que cada sociedad necesitaba ver cuando miraba esa historia. Un espejo que no muestra lo que realmente fue Lilith, sino lo que cada generación necesitó que Lilith fuera. Eso es lo más importante que necesitas entender de esta parte de la historia. La narrativa de Lilith no es estática. No es un hecho que se cuenta igual desde hace siglos. Es una historia viva que cambia conforme cambian los miedos y las preguntas de quienes la cuentan. Y es precisamente por eso que no pudo ser eliminada del todo. Porque cada vez que una generación intenta suprimirla, la siguiente generación la recupera. Con otro nombre, con otra forma, con otra función. Pero la recupera. El archivo sigue abierto. Y en el siguiente bloque, vamos a ver qué significa eso para nosotros, hoy, en este momento. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la historia, porque hay algo que necesitamos entender antes de cerrar este archivo. Algo que no tiene que ver con Lilith en sí misma, ni con Samael, ni con los textos que los mencionan. Tiene que ver con nosotros. Con la razón por la que esta historia, después de miles de años, sigue siendo una de las más persistentes, una de las más debatidas, y una de las que más generan preguntas en la memoria religiosa y cultural de Occidente. ¿Por qué esta historia no muere? Es una pregunta legítima. Hay miles de leyendas antiguas que nadie recuerda hoy. Miles de textos que fueron escritos, leídos por unos pocos, y olvidados por siempre. Y sin embargo, esta historia sigue ahí. Sigue siendo contada. Sigue siendo reinterpretada. Sigue generando reacciones. La respuesta no es simple, pero tiene varias capas, y cada una de esas capas dice algo importante sobre nosotros. Este silencio no es casual. La primera capa tiene que ver con el poder. La historia de Lilith, en cualquier versión en que la escuches, siempre implica una pregunta sobre quién tiene autoridad para definir la narrativa. Si Lilith era la primera mujer, y fue eliminada del texto, entonces alguien tomó una decisión. Alguien eligió que esa historia no quedara en el lugar donde todos la podrían leer. Y esa decisión, independientemente de la razón que la produjo, es un acto de poder sobre la memoria colectiva. Esa pregunta,
La pregunta de quién controla las historias que se cuentan y quién decide cuáles se silencian, no es una pregunta antigua. Es una pregunta que nos hace hoy mismo, en los medios que consumimos, en los textos que leemos, en las versiones de la historia que nos enseñan desde pequeños. Lilith, en ese sentido, no es solo un personaje bíblico, es un ejemplo de lo que pasa cuando una narrativa es separada del lugar oficial y empujada hacia los márgenes, y aquí es donde muchos se detienen, porque es más fácil dejar que esa pregunta se quede en el pasado. Es más fácil pensar que los que tomaron esas decisiones hace siglos ya no tienen nada que ver con las decisiones que se toman hoy sobre qué historias se cuentan y cuáles no. Pero esa distancia es más pequeña de lo que parece. La segunda capa tiene que ver con la identidad. Lilith, especialmente en las versiones más recientes de esta historia, se ha convertido en una figura que muchas personas usan para explorar preguntas sobre el papel de la mujer, sobre la igualdad, sobre lo que significa cuando un sistema de creencias asigna un valor diferente a un ser humano por su sexo. No estamos hablando de teología abstracta. Estamos hablando de preguntas que afectan a personas reales todos los días, en sociedades muy diferentes entre sí. Y Lilith, como figura simbólica, se convirtió en un espacio donde esas preguntas pueden ser exploradas sin que nadie tenga que decir directamente, el sistema es injusto. Es más fácil decir, mira lo que le pasó a Lilith. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque eso significa que la popularidad actual de esta historia no es solo curiosidad por lo antiguo, no es solo interés en los misterios bíblicos, es un reflejo de conversaciones que están pasando ahora mismo en la sociedad, conversaciones sobre quién tiene voz, sobre quién es escuchado, sobre quién es silenciado. Y aquí todo cambia. La tercera capa, quizás la más importante de todas, tiene que ver con la frontera entre lo que es verdad y lo que es interpretación. Porque la historia de Lilith nos obliga a hacer una pregunta que la mayoría de las personas evitan hacer directamente. ¿Dónde termina el texto sagrado y dónde comienza la imaginación humana? Es una pregunta incómoda, especialmente para quienes creen que el texto tiene una autoridad absoluta y no admite versiones alternativas. Y es una pregunta que al mismo tiempo es necesaria, porque si no la hacemos, no podemos entender cómo funcionan los textos religiosos realmente. No como objetos caídos del cielo sin mediación humana, sino como textos que fueron escritos, seleccionados, traducidos e interpretados por personas reales, en momentos reales, con las preguntas y los miedos de sus épocas. Eso no reduce el valor de esos textos, no los hace menos importantes, pero sí cambia la forma en que los entendemos. Y cambiar la forma en que entendemos los textos es, en cierto sentido, lo mismo que hacer lo que Lilith hizo según la tradición. No aceptar una versión sin preguntarla primero. Y hay algo más que vale la pena observar en este punto. La historia de Lilith no es la única historia que quedó fuera del canon. No es la única narrativa que fue separada del texto principal y empujada hacia los márgenes. Es parte de un conjunto mucho más grande de relatos, de tradiciones, de versiones alternativas que fueron preservadas por comunidades que entendían que el texto oficial no contenía todo. Ese conjunto más grande tiene un nombre, se conoce como la tradición apócrifa. Y dentro de esa tradición, hay historias que, al igual que la de Lilith, siguen siendo debatidas, estudiadas y reinterpretadas hasta el día de hoy. Historias sobre figuras que la Biblia mencionó de paso y que otras tradiciones desarrollaron con una profundidad que el texto principal no permitió. Lo que hace a Lilith diferente no es que sea la única figura así, es que es la más visible, la más conocida, la que generó más preguntas y más respuestas a lo largo de la historia. Y eso, por sí solo, dice algo importante sobre la naturaleza de las historias que persisten. No son necesariamente las más antiguas ni las más documentadas. Son las que tocan algo que la sociedad no puede ignorar. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa capacidad de preguntar, de no aceptar automáticamente, de buscar lo que está en los márgenes,
No es una amenaza para la fe. Para muchos, es parte de ella. Parte de un proceso que reconoce que la comprensión profunda requiere tiempo, atención y la voluntad de mirar donde los demás prefieren no mirar. Y es exactamente eso lo que esta historia ha hecho durante siglos. Ha mirado donde otros no quieren mirar. Ha persistido en los márgenes. Ha sobrevivido el silencio. Lilith no necesitó un lugar en el texto oficial para existir en la memoria. Eso en sí mismo es un dato importante, porque significa que hay historias que no pueden ser eliminadas simplemente borrándolas de un libro. Hay historias que viven en otro lugar, en la memoria, en las preguntas, en el espacio entre lo que se dice y lo que no se dice. Pero lo que sí podemos decir es esto: la historia sobrevivió. Sobrevivió el silencio. Sobrevivió la supresión. Sobrevivió siglos de reinterpretación. Y sigue aquí, en este momento, siendo contada por alguien que la leyó en algún lugar y decidió que merecía ser escuchada una vez más. El desierto permanece. Y con él, las historias que nadie pudo apagar por completo. Aquí no cerramos preguntas. Abrimos archivos antiguos y dejamos que el texto hable. Si esta historia te ayudó a ver la Biblia con otros ojos, deja tu like y escribe en los comentarios lo que más te llamó la atención. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Este archivo no termina aquí. Otros relatos antiguos están conectados con esta historia.